Muy buenos días, estamos aquí hablándoles desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Estamos agradecidos con el Señor como todos los días por un nuevo día. Es una nueva oportunidad que nos da el Señor de poder brillar en este hermoso día que nos regala. Ayer empezamos el libro de Primera de Samuel y hablábamos en el capítulo 2 cuando Ana hace una oración, hace como un cántico celebrando y dándole gracias a Dios por lo que Dios había hecho en ella al permitirle concebir a Samuel. Eh, y ella habla de que en esa oración habla de que el Señor le dio a la que no podía tener hijos, tener 7 hijos, y aparentemente en varias versiones las estuvimos buscando. Aparentemente era ella la que estaba hablando a título personal. Pero más adelante, después habla de que ella tuvo, después de Samuel, tuvo 3 hijos más y 2 hijas. O sea, que en total serían 6 hijos los que tuvo Ana. Según esto, estuve investigando bastante, estuve esperando también de pronto si a alguien de los que les gusta investigar me dijeran algo, pero pues no recibí ninguna otra sugerencia. Entonces me imagino que es lo que la palabra de Dios dice en el siguiente. De pronto ella en el en los versículos anteriores hablaba básicamente de pronto de otra persona. Pero lo que queremos hacer claridad en este día es que ella tuvo 6 hijos, según lo dice específicamente en el capítulo 2. Hoy vamos a leer el capítulo 3, donde el Señor empieza a hablarle a Samuel. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: «Samuel». «Sí», respondió Samuel. «¿Qué quiere?». Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. «Aquí estoy. ¿Me llamó usted?». «Yo no te llamé», dijo Elí. «Vuelve a la cama». Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: «Samuel». Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. «Aquí estoy. ¿Me llamó usted?». «Yo no te llamé, hijo mío», respondió Elí. «Vuelve a la cama». Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. «Aquí estoy. ¿Me llamó usted?». En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: «Ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha». Así que Samuel volvió a la cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: «Samuel, Samuel». Y Samuel respondió: «Habla, que tu siervo escucha». Entonces el Señor le dijo a Samuel: «Estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios, y él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas». Samuel, vocero del Señor. Entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana. Luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como de costumbre. Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho, pero Elí lo llamó: «Samuel, hijo mío». «Aquí estoy», respondió Samuel. «¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo, y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo». Entonces Samuel le contó todo a Elí, no le ocultó nada. «Es la voluntad del Señor», respondió Elí, «que él haga lo que mejor le parezca». El Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo.
Bueno, aquí miramos cuando el Señor empieza a usar a Samuel. El profeta Samuel empezó desde muy pequeño, cuando el Señor se le apareció la primera vez. Y recordemos de que en el capítulo anterior, un siervo de Dios, no especifica quién, fue hasta donde Elí, el sacerdote en este tiempo, y era el juez Elí, y le dijo que precisamente por como él dejaba a los hijos que hicieran todo lo que quisieran y no les corregía, entonces el Señor le había quitado o le advertía que es lo que le iba a pasar. Como él hizo caso omiso a eso, pues entonces ya el Señor le dijo a Samuel específicamente por los pecados de los hijos de Elí y por el pecado de Elí. Y si vemos el pecado de Elí, aquí no menciona ningún pecado en específico. Lo que sí expresa es la falta de disciplina, la falta de cómo tratar a sus hijos. Así que en este momento podemos ver de que Elí es quitado del sacerdocio básicamente porque no disciplinó a sus hijos, y reemplaza al Señor a Elí con Samuel como el próximo profeta del pueblo de Israel. Vamos a leer el capítulo 4, donde los filisteos capturan el arca. Y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. En aquel tiempo, Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, matando a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Elí, Ofni y Finés también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¿Qué estará pasando?, se preguntaron los filisteos. ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y Finés, los 2 hijos de Elí. Aquí podemos ver algo bien curioso, y resulta de que cuando empezó el capítulo 3, acordémonos que hablaba de que el Señor muy de vez en cuando, o sea, ya el Señor no hablaba al pueblo de Israel. O sea que el juez que estaba en ese momento, el sacerdote, Elí, que era en este momento, como estaba en pecado, entonces el Señor no le había vuelto a hablar al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estaba haciendo lo malo. Y por eso es que ellos estaban alejados de la presencia de Dios, y además ellos estaban siendo derrotados en todas las batallas y todo lo que hacían. Mire que en esta batalla, en el capítulo 4, donde vienen los filisteos, ellos creyeron que ellos, hay algo que se confunde mucho, y el pueblo de Israel lo confundió también. Ellos pensaban que el solo hecho de traer el arca del pacto hasta la guerra, hasta el frente de batalla, con eso ya iban a ganar. O sea, es como, estaban tomando al Señor como un amuleto.
O sea, la presencia de Dios, y cuando Dios ordenaba a guerrear, por ejemplo, con Jericó, con todos estos pueblos anteriores, enviaba el arca del pacto al frente, pero el Señor iba con ellos. En este momento no iba el Señor con ellos, simplemente iba el arca, pero el arca, que representa la presencia de Dios, tiene que estar acompañada con la voluntad de Dios, con el agrado de Dios, con lo que vamos a hacer. Muchas veces, mirándolo en el día de hoy, nosotros muchas veces creemos que solo con el solo hecho de ir a una iglesia, o el decir simplemente, no, pues yo soy cristiano, y entonces ya yo, como soy cristiano, no importa cómo me comporte, no importa como las cosas, como las manejo, entonces el Señor tiene que siempre estar a favor mío y hacer las cosas como yo quiero, o que me salgan las cosas bien porque es que yo soy cristiano. Y este fue uno de los graves errores del pueblo de Israel. El solo hecho de saber ellos que eran el pueblo escogido y que tenían el arca del pacto, entonces ellos no les importaba cómo se comportaran, no les importaba si ellos obedecían o no, sino que simplemente tenemos el arca, entonces ya tenemos la victoria. Y no es así. O sea, porque el Señor se agrada de nuestros actos y la obediencia. Hace días lo veíamos, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros agradamos al Señor, el Señor se agrada con nosotros, el Señor siempre va a estar con nosotros, pero nosotros somos los que nos alejamos de Él. Y no es por el hecho de simplemente pertenecer a una iglesia o decir que soy cristiano o tener el arca para poder que las cosas salgan como supuestamente nosotros queremos que salgan. Y aquí fue lo que pasó. Además de perder la vida, los dos hijos de Elí, que era una de las profecías que le habían dado, el siervo del Señor que le dio la advertencia a Elí, que como señal de que eso se iba a cumplir era que el mismo día iban a morir los dos hijos. Ahí mueren los dos hijos, y aparte de eso, el arca del pacto, lo que ellos tanto se gloriaban, lo que ellos pensaban que era los que los iba a salvar, la agarraron los filisteos. Seguimos, vamos a ver cómo fue después la muerte de Elí. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla y más tarde ese mismo día llegó a Silo. Había rasgado su ropa y echado polvo sobre su cabeza en señal de dolor. Elí esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo. ¿A qué se debe todo ese ruido?, preguntó Elí. Entonces el mensajero corrió a donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego, y le dijo: acabo de llegar del campo de batalla, estuve allí hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Masacraron a la gente, también mataron a sus dos hijos, Ofni y Finés, y capturaron el arca de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta. Se quebró la nuca y murió, porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel. La nuera de Elí, esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y de que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. No tengas miedo, le dijeron, tienes un varón. Pero ella no contestó ni les prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada. Bueno, aquí finalizamos el capítulo 4. Vamos a dejar hoy por el capítulo 4. Por hoy dejemos así. Miremos que en este episodio vemos que la muerte de Elí se hace justo como le habían profetizado. Desafortunadamente yo pienso, para mí personalmente, yo pienso que él era un buen sacerdote.
hacía las cosas bien, porque cuando Ana estuvo orando, estuvo clamando, él hizo una intersección por ella ante el Señor y fue como nació Samuel. ¿Se acuerdan que ella estaba, que parecía que estuviera borracha? Y él le dijo, no, estoy exclamando al Señor. Entonces él le dijo a ella pues que le pidió al Señor que se haga conforme a lo que tú estás pidiendo, que tú recibas lo que estabas orando. Y el Señor le concedió eso a Ana. Así que el problema fue que no quiso disciplinar a sus hijos y por eso básicamente perdió la conexión con Dios y perdió el sacerdocio. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude en este hermoso día. Señor Dios Todopoderoso, gracias papito lindo por este hermoso día que nos regala, Señor. Gracias papito hermoso porque estamos aliviados, Señor. Estamos contentos de poder estar en un nuevo día, Señor. Ponemos en tus manos todas las cosas que vamos a hacer, Señor. Te pido que nos guardes la entrada y la salida, Señor. Que permitas, Padrecito lindo, que en este día, Señor, podamos hacer tu voluntad, Señor. Que podamos poner en práctica todas las cosas que aprendemos de ti, Señor. Que no simplemente seamos cristianos de nombre o de boca, sino que seamos personas comprometidas, obedientes, a hacer lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Bendecimos nuestros hijos, Señor. Bendecimos todo lo que tenemos, Señor, a nuestras familias. Bendecimos los trabajos, bendecimos a nuestros jefes. Bendecimos, Dios Todopoderoso, a cada uno de los que están escuchando este audio, a sus familias, todo lo que ellos tienen, Señor. Y te pido, Dios Todopoderoso, que cualquier situación que estén pasando, Señor, seas tú ayudándoles, papito lindo. Ayúdales, bendícelos en todo lo que ellos necesiten, Señor. Si alguno está enfermo, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad, Señor. Si alguno está en necesidad económica, que seas tú, papito lindo, supliéndole. Y si algunos están con problemas en su matrimonio, Señor, que seas tú, papito lindo, hablando a cada uno para que sepan qué es lo que cada uno debe hacer para que las cosas funcionen. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. No olviden visitar nuestra página de internet www.larrocadebetel.com. Que tengan un hermoso día y que Dios los acompañe en todo tiempo.